Segunda parte energización. Cada átomo que forma parte de mí forma parte de H. Walt Whitman, Canto a mí mismo. El experimento de la intención 101. Capítulo 5. Entrando en el hiperespacio. En un ventoso monasterio en lo alto de los Himalayas al norte de India, durante el invierno de 1985, un grupo de monjes budistas tibetanos estaba sentado en silencio, absorto en la meditación. Aunque poco abrigados, los monjes parecían no sentir la fría temperatura del interior, que estaba cerca de 0 grados. Otro monje circulaba entre ellos, y los envolvía, uno por uno, en sábanas empapadas en agua fría. Unas condiciones tan extremas normalmente harían que el cuerpo entrase en estado de shock y producirían un descenso brusco de la temperatura. Si la temperatura del cuerpo bajara solo 6 grados Celsius, a los pocos minutos la persona perdería la conciencia y todas las señales vitales. Sin embargo, en lugar de tiritar de frío, los monjes comienzan a sudar. Las sábanas mojadas emanan vapor, y, al cabo de 1 hora, están totalmente secas. El asistente las reemplaza por sábanas nuevas, también empapadas en agua helada. Para entonces, los cuerpos de los monjes ya se han convertido prácticamente en hornos humanos. La segunda serie de sábanas se seca rápidamente, y lo mismo sucede con la tercera serie. Un equipo de científicos, encabezados por Herbert Benson, cardiólogo de la Facultad de Medicina de Harvard, observaba de cerca el acontecimiento. Los monjes habían sido conectados a una serie de dispositivos médicos con objeto de averiguar cuáles eran los mecanismos fisiológicos que les habían permitido generar este extraordinario nivel de calor. Benson llevaba años explorando los efectos de la meditación sobre el cerebro y el resto del cuerpo. Se había embarcado en este ambicioso programa de investigaciones para estudiar, en los lugares más remotos del planeta, a budistas con muchos años de disciplinada práctica meditativa a sus espaldas. Durante un viaje al Himalaya también filmó a unos monjes que, con un delgado chai como único abrigo, pasaron una noche entera al aire libre durante el frío mes de febrero y a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar. La película de Benson mostró que los monjes habían dormido profundamente durante toda la noche, sin ropa ni cobijo. Durante sus viajes, Benson presenció muchas extraordinarias hazañas de intención, un control de la temperatura corporal y el metabolismo basal que podía producir un estado parecido a la hibernación. Los monjes monitoreados por el equipo de Benson habían aumentado la temperatura de sus extremidades en hasta 9 grados Celsius y bajado su metabolismo en más de un 60%. Benson se dio cuenta de que esto representaba la mayor variación en el metabolismo basal. El experimento de la intención 102, jamás registrada. Por ejemplo, durante el sueño, el metabolismo solo baja entre un 10 y un 15%, y los meditadores experimentados solo lo pueden reducir en un 17%, como mucho. Pero ese día en el Himalaya, acababa de presenciar lo imposible en cuanto a influencia mental se refiere. Los monjes habían usado sus cuerpos para hacer hervir agua helada con el mero poder de su pensamiento. 2. El gran y duradero entusiasmo de Benson por la meditación generó interés en las principales instituciones académicas de los Estados Unidos. A comienzos del siglo XXI, los monjes ya se habían convertido en los conejillos de indias preferidos de los laboratorios de neurociencia. Científicos de Harvard, Princeton, la Universidad de Wisconsin y la Universidad de California, en Davis, siguieron el ejemplo de Benson conectando a monjes a equipos de monitoreo de última generación y estudiando los efectos de la meditación intensiva y avanzada. Se realizaron asimismo muchas conferencias sobre el tema de la meditación y el cerebro. 3. No fue solo la meditación en sí lo que fascinó a estos científicos, sino su efecto sobre el cuerpo humano, especialmente sobre el cerebro, y las posibilidades que esto presentaba. Al estudiar los efectos biológicos con tanto detalle,
Los científicos esperaban llegar a comprender los procesos neurológicos que tienen lugar durante las proezas realizadas mediante un pensamiento altamente concentrado, como el que habían mostrado los monjes en el Himalaya. Los monjes también proporcionaron a los científicos una oportunidad para comprobar si los años de atención concentrada servían para expandir la mente más allá de sus límites normales. ¿Acaso el cerebro de un monje se convertía en algo equivalente al cuerpo de un atleta olímpico, más desarrollado y transformado por los muchos años de rigurosas disciplinas y prácticas? Quizá el entrenamiento y la experiencia cambian la fisiología del cerebro con el paso del tiempo. Es posible que con la práctica puedas llegar a convertirte en un mejor transmisor de la intención. Las respuestas abordarían a su vez un antiguo debate de la neurociencia. ¿La estructura neural viene predeterminada desde la infancia o es plástica? Maleable dependiendo de la naturaleza de los pensamientos de una persona a lo largo de su vida. Para mí, lo más intrigante acerca de estas investigaciones sobre la atención dirigida era el método mediante el cual un monje budista podía convertirse en un horno humano, y en qué se diferencia este método de las técnicas y prácticas de otras antiguas tradiciones. Como Benson, me intrigaban los maestros de la intención. Los practicantes de antiguas disciplinas, budismo, qigong, chamanismo, técnicas curativas indígenas que habían sido adiestrados para realizar hazañas extraordinarias con sus pensamientos. Yo quería descubrir sus denominadores comunes. ¿Se parece lo que hace un maestro de qigong al enviar ki a lo que hace un monje budista durante la meditación? ¿Qué disciplinas mentales colocan al curandero el experimento de la intención 103, en un estado que le permita reparar el cuerpo de otra persona? ¿Poseen los maestros de la intención ciertos poderes neurológicos especiales que les permitan usar sus mentes con mayor eficacia que el resto de nosotros, o adquirieron una habilidad que la gente común y corriente también podría aprender? Y tal vez lo más importante, ¿qué me dice el estudio neurológico de los monjes acerca del efecto de la intención dirigida sobre el cerebro? ¿Qué práctica es la que te va a permitir convertirte en un mejor y más eficiente transmisor de la intención? Comencé a estudiar las investigaciones científicas sobre los métodos curativos de varias tradiciones y luego realicé mi propio cuestionario y mis propias entrevistas con curanderos y maestros de la intención provenientes de todas las tradiciones. 4. El trabajo del psicólogo Stanley Krichner y de su alumno Alien Cooperstein, de la escuela de posgrado Saybrook, me fue de gran ayuda en mis investigaciones. Cooperstein, psicólogo clínico y forense, había realizado para su tesis doctoral un meticuloso estudio de las variadas técnicas usadas por los practicantes de la curación a distancia, incluido un análisis de los libros más eruditos sobre la curación y una serie de minuciosas entrevistas con conocidos practicantes que tenían evidencias científicas de su éxito en las curaciones. Descubrí que, en todos los casos, el paso más importante consistía en alcanzar un estado de total concentración, o máxima atención. Según Krichner, experto en chamanismo, prácticamente todas las culturas indígenas realizan la curación a distancia en un estado alterado de conciencia y alcanzan un estado de gran concentración a través de una variedad de métodos. 6. Aunque es común la utilización de drogas alucinógenas como la ayahuasca, muchas culturas usan un ritmo repetitivo para producir este estado. El huambeno de los indios Ojibwa, por ejemplo, emplea tambores, cantos, bailes al desnudo y el manejo de carbones ardientes. 7. El sonido del tambor es especialmente eficaz para producir un estado de gran concentración. Varios estudios han mostrado que hace que el cerebro entre en un estado parecido al trance. 8. Como descubrieron los indios de Norteamérica, incluso el intenso calor, como en el caso del temazcal, puede producir un estado alterado de conciencia. En mis propias investigaciones sobre los maestros de la intención, hablé con Bruce Franmis, posiblemente el principal maestro de Qigong occidental. Franmis, campeón de artes marciales y poseedor de cinturones negros en 5 artes marciales japonesas, también aprendió las artes curativas del Qigong después de haber estudiado muchos años con maestros chinos.
Los poderes de la intención de Framis eran legendarios. Ha sido filmado haciendo volar a la gente de un lado a otro de la habitación simplemente mediante el envío de Fa. En su época de luchador, había dejado a varias personas en silla de ruedas. Ahora, conocedor de su extraordinario poder, reservaba el KT para la curación. El experimento de la intención 104. Durante mi encuentro con él, Framis me hizo una pequeña demostración del poder del K dirigido. Después de un momento de intensa concentración, los huesos de la parte superior de su cráneo comenzaron a realizar un movimiento ondulatorio como si fueran olas. 9. Framis enseñaba a sus alumnos a desarrollar un estado de máxima atención de forma gradual, mediante una intensa concentración en la respiración. Aunque empezaban con ráfagas cortas de la respiración de la longevidad, se esforzaban en extender estos períodos hasta poder mantener esta misma concentración de manera continua. También les enseñaba métodos para tomar plena conciencia de todas las sensaciones físicas. 10. Los curanderos que entrevisté accedieron a este profundo estado de concentración a través de varios métodos. Meditación, oración, opinión generalizada es que se ralentiza durante la meditación. La mayor parte de las investigaciones sobre la actividad eléctrica del cerebro durante la meditación indica que ésta produce un predominio de o bien las ondas alfa, ondas cerebrales lentas de gran amplitud con frecuencias de 8-13 hercios, o ciclos por segundo, que también se producen durante el sueño poco profundo, o bien de las más lentas ondas theta 4-7 hercios, que caracterizan al estado de sueño profundo. 11. Durante la conciencia de vigilia, el cerebro opera mucho más rápido, con ondas beta de entre 13 y 40 hercios. Durante décadas, la visión predominante ha sido que el estado ideal para manifestar la intención es el estado alfa. Richard Davidson, neurocientífico y psicólogo que trabaja en el Laboratorio de Neurociencia Afectiva de la Universidad de Wisconsin, ha puesto a prueba recientemente esta visión. Davidson es experto en procesamiento afectivo, el lugar donde el cerebro procesa la emoción y la comunicación resultante entre él y el cuerpo. El Dalai Lama se enteró del trabajo de Davidson y lo invitó a visitar Dharamsala, India, en 1992. Gran aficionado a la ciencia, su santidad quería saber más acerca de los efectos biológicos de la meditación intensiva. Seguidamente, 8 de los más experimentados practicantes de las meditaciones Nyingmapa y Kagyupa viajaron a Wisconsin para participar en unos experimentos en el laboratorio de Davidson. A cada monje se le colocaron 256 sensores EBG en la cabeza, con objeto de registrar la actividad eléctrica de un gran número de áreas del cerebro. Luego se les pidió que realizaran una meditación compasiva. Al igual que el sistema de Jerome Stone, la meditación consistía en concentrarse en una total disposición por ayudar a los demás y un deseo por liberar del sufrimiento a todos los seres vivos. Para el grupo de control, Davidson reclutó a unos estudiantes universitarios que nunca habían practicado la meditación. Consiguió que realizaran un curso de meditación de una semana de duración y luego los conectó al mismo número de sensores EEG para poder monitorizar sus cerebros durante la meditación. El experimento de la intención 105. Opinión generalizada es que se ralentiza durante la meditación. La mayor parte de las investigaciones sobre la actividad eléctrica del cerebro durante la meditación indica que ésta produce un predominio de o bien las ondas alfa, ondas cerebrales lentas de gran amplitud con frecuencias de 8-13 hercios, o ciclos por segundo, que también se producen durante el sueño poco profundo, o bien de las más lentas ondas theta 4-7 hercios, que caracterizan al estado de sueño profundo. 11. Durante la conciencia de vigilia, el cerebro opera mucho más rápido, con ondas beta de entre 13 y 40 hercios. Durante décadas, la visión predominante ha sido que el estado ideal para manifestar la intención es el estado alfa. Richard Davidson, neurocientífico y psicólogo que trabaja en el Laboratorio de Neurociencia Afectiva de la Universidad de Wisconsin, ha puesto a prueba recientemente esta visión.
Davidson es experto en procesamiento afectivo, el lugar donde el cerebro procesa la emoción y la comunicación resultante entre él y el cuerpo. El Dalai Lama se enteró del trabajo de Davidson y lo invitó a visitar Dharamsala, India, en 1992. Gran aficionado a la ciencia, su santidad quería saber más acerca de los efectos biológicos de la meditación intensiva. Seguidamente, 8 de los más experimentados practicantes de las meditaciones Nyingmapa y Kagyupa viajaron a Wisconsin para participar en unos experimentos en el laboratorio de Davidson. A cada monje se le colocaron 256 sensores EEG en la cabeza, con objeto de registrar la actividad eléctrica de un gran número de áreas del cerebro. Luego se les pidió que realizaran una meditación compasiva. Al igual que el sistema de Jerome Stone, la meditación consistía en concentrarse en una total disposición por ayudar a los demás y un deseo por liberar del sufrimiento a todos los seres vivos. Para el grupo de control, Davidson reclutó a unos estudiantes universitarios que nunca habían practicado la meditación, consiguió que realizaran un curso de meditación de una semana de duración y luego los conectó al mismo número de sensores EEG para poder monitorizar sus cerebros durante la meditación. Después de 15 segundos, el EEG reveló que los cerebros de los monjes no se ralentizaron. Por el contrario, comenzaron a acelerarse. De hecho, estaban activados a una escala que ni Davidson ni cualquier otro científico había visto nunca. Los monitores mostraban ráfagas sostenidas de actividad gamma. Ciclos rápidos de 25-75 hercios. Los monjes habían pasado rápidamente de una alta concentración de ondas beta a un predominio de alfa, de vuelta a beta, y finalmente subiendo hasta gamma. El nivel gamma, el más alto de las ondas cerebrales, es empleado por el cerebro cuando está funcionando al máximo de sus posibilidades. Cuando se está en un estado de atención extasiada, cuando se está sondeando la memoria, durante profundos niveles de aprendizaje y durante las grandes revelaciones intuitivas. Davidson descubrió que cuando el cerebro opera a frecuencias tan extremadamente rápidas, las fases de las ondas el experimento de la intención 106 cerebrales de todo el cerebro comienzan a operar en sincronía. Este tipo de sincronización es considerado crucial para lograr un estado elevado de conciencia. 12 Se cree, incluso, que el estado gamma produce cambios en la sinapsis del cerebro, las uniones entre las neuronas a través de las cuales pasan los impulsos eléctricos. 13 El hecho de que los monjes pudiesen alcanzar este estado tan rápidamente indicaba que sus procesos neurales habían sido permanentemente alterados por años de meditación intensiva. Aunque los monjes eran de mediana edad, sus ondas cerebrales eran mucho más coherentes y estaban más organizadas que las de los robustos jóvenes del grupo de control. Incluso en su estado de reposo, los budistas mostraban un elevado índice de actividad gamma en comparación con los meditadores principiantes. El estudio de Davidson confirmó los resultados de otras investigaciones anteriores que sugerían que ciertas formas de meditación avanzada hacen que el cerebro opere a su máxima intensidad. 14 Los experimentos con yogis han mostrado que durante la meditación profunda sus cerebros producen ráfagas de ondas beta de alta frecuencia o de ondas gamma, que suelen estar asociadas con momentos de éxtasis o de intensa concentración. Aquellos que puedan abstraerse de los estímulos externos y dirigir toda su atención hacia adentro parecen tener más probabilidades de acceder al hiperespacio de las ondas gamma. Durante estos momentos de máxima atención, la frecuencia cardíaca también se acelera. 16 Se han registrado efectos similares durante la oración. Un estudio, en el que fueron monitoreadas las ondas cerebrales de 6 protestantes durante sus oraciones, comprobó que se producía un aumento en la velocidad de las ondas cerebrales durante los momentos de mayor concentración. 17 Distintas formas de meditación pueden producir ondas cerebrales notablemente diferentes. Por ejemplo, los yogis intentan alcanzar el anuraga, un estado de percepción constantemente renovada. Los budistas intentan eliminar toda reacción ante el mundo exterior.
Los estudios que compararon ambos enfoques hallaron que el Anuraga producía un estado superior de percepción, mayor concentración externa, mientras que el Zen causaba un estado superior de absorción, mayor conciencia interna. 18. La mayoría de las investigaciones sobre la meditación han estudiado aquellas que se centran en un determinado estímulo, como la respiración, un sonido o un mantra. En el experimento de Davidson, los monjes se concentraron en sentir compasión por todos los seres vivos. Es posible que la intención compasiva, al igual que otros métodos expansivos, produzca pensamientos que proyecten el cerebro hacia un estado superior de conciencia. Cuando Davidson y su colega Antoine Lum prepararon el informe sobre sus investigaciones, se dieron cuenta de que las mediciones de actividad gamma obtenidas eran las más altas jamás registradas entre personas que no fuesen el experimento de la intención 107, enfermos mentales. 19. Advirtieron una asociación entre el nivel de experiencia y la capacidad para mantener esta actividad cerebral extraordinariamente intensa. Los monjes que llevaban más tiempo practicando la meditación fueron los que registraron los niveles más altos de actividad gamma. Este estado superior de conciencia también producía una permanente mejoría emocional al activar la parte anterior izquierda del cerebro, la más asociada a la alegría. Los monjes habían condicionado sus cerebros para que sintonizaran con la felicidad la mayor parte del tiempo. En investigaciones posteriores, Davidson demostró que la meditación altera los patrones de las ondas cerebrales, incluso entre los nuevos practicantes. Los principiantes que habían practicado la meditación atenta durante solo 8 semanas mostraron una mayor activación de la zona del cerebro que alberga los pensamientos felices y una mejor función inmune. En el pasado, los neurocientíficos imaginaban el cerebro como algo parecido a un complejo ordenador, que ya estaba plenamente construido cuando llegaba la adolescencia. Los resultados de Davidson confirmaron otros datos más recientes según los cuales la teoría del cerebro inamovible sería obsoleta. El cerebro parecía renovarse a lo largo de la vida, dependiendo de la naturaleza de sus pensamientos. Ciertos pensamientos sostenidos producían alteraciones mensurables que cambiaban su estructura. La forma seguía a la función. La conciencia ayudaba a moldear el cerebro. Además de acelerarse, las ondas cerebrales también se sincronizan durante la meditación y la curación. En su trabajo de campo con chamanes y curanderos espirituales de los 5 continentes, Krippner sospechó que antes de la curación todos ellos experimentaban patrones de descargas cerebrales que producían una coherencia y sincronización de los 2 hemisferios del cerebro e integraban el sistema límbico, el centro emocional, con el sistema cortical, sede de la razón. 21. Al menos 25 estudios han mostrado que durante la meditación la actividad IC de las 4 regiones del cerebro se sincroniza. 22. La meditación hace que el cerebro sea más coherente de forma permanente, como puede que lo haga la oración. Un estudio de la Universidad de Pavía, en Italia, y el Hospital John Radcliffe, en Oxford, mostró que rezar el rosario tiene el mismo efecto sobre el cuerpo que recitar un mantra. Cuando eran recitados 6 veces por minuto, ambos sistemas fueron capaces de crear un notable, poderoso y sincrónico aumento en los ritmos cardiovasculares. 23. Otro efecto importante de la concentración es la integración de ambos hemisferios. Hasta no hace mucho, los científicos creían que los 2 lados del cerebro funcionaban más o menos independientemente. El lado izquierdo era considerado el contable, responsable del pensamiento lógico, analítico y lineal, y el lado derecho era el artista, responsable de la orientación en el espacio, la capacidad artística y musical, y la intuición. Pero Peter Fenwick, el experimento de la intención 108, asesor de neuropsiquiatría en el Hospital John Radcliffe y en el Instituto de Psiquiatría del Hospital Maud Ollie, reunió pruebas para mostrar que el habla y muchas otras funciones son producidas en ambos lados del cerebro y que este funciona mejor cuando puede operar como una totalidad. Durante la meditación, ambos lados se comunican de una manera especialmente armoniosa.
24. La atención concentrada parece intensificar ciertos mecanismos de la percepción, al tiempo que elimina el ruido. Daniel Goleman, autor de Emotional Intelligence, Inteligencia Emoción AJ, 25, realizó investigaciones que mostraban que la corteza cerebral de los meditadores se acelera, pero que se desconecta del centro límbico emocional. Con la práctica, concluyó, cualquiera puede llevar a cabo este proceso de desconexión, lo que permite que el cerebro experimente un estado superior de percepción sin una superposición de emoción o significado. 26. Durante este proceso, todo el poder del cerebro queda libre para centrarse en un solo pensamiento, una conciencia de lo que está sucediendo en el momento presente. La meditación también parece alterar permanentemente la receptividad del cerebro. En varios experimentos, los meditadores fueron expuestos a estímulos repetitivos, como destellos de luz o chasquidos. Generalmente, el sujeto se acostumbrará al chasquido, y el cerebro, en cierto modo, se desconectará y dejará de reaccionar. Sin embargo, los cerebros de los meditadores continuaron reaccionando a los estímulos, una indicación de una mayor percepción de cada momento. 27. En un experimento, se realizaron pruebas de sensibilidad visual a practicantes de la meditación atenta. La práctica de centrar la conciencia imparcial de la percepción sensorial en el momento presente, estas pruebas tuvieron lugar al comienzo y al final de un retiro de 3 meses, durante el cual tuvieron que practicar la meditación atenta 16 horas al día. Los miembros del personal que no practicaron la meditación actuaron como grupo de control. Los investigadores querían comprobar si los participantes podían detectar la duración de simples destellos de luz y el intervalo correcto entre destellos sucesivos. A las personas sin adiestramiento en la concentración, estos destellos les parecerían una luz continua. Después del retiro, los practicantes fueron capaces de detectar los destellos individuales y diferenciar los destellos sucesivos. La meditación atenta hizo que los practicantes tomasen conciencia de sus procesos inconscientes, y permaneciesen exquisitamente sensibles a los estímulos externos. 28. Como indican estos estudios, ciertos tipos de concentración, como la meditación, amplían el mecanismo mediante el cual recibimos información y hacen más clara la recepción. Nos convertimos en una radio más potente y sensible. El experimento de la intención 109. En el año 2000, Sarah Lazar, neurocientífica del Hospital General de Massachusetts y experta en resonancia magnética funcional, confirmó que este proceso produce verdaderos cambios físicos. La resonancia magnética convencional emplea ondas de radiofrecuencia y un poderoso campo magnético para ver los tejidos blandos del cuerpo, incluido el cerebro. Por otro lado, la resonancia magnética funcional mide los minúsculos cambios cerebrales que tienen lugar durante las funciones críticas. Confirma dónde y cuándo se procesan los estímulos y el lenguaje midiendo el aumento del flujo sanguíneo en la fina red de arterias y venas del cerebro en el momento en que ciertas redes neurales son activadas. Para científicos como Lazar, la resonancia magnética funcional es el mejor dispositivo que tiene la ciencia para observar el funcionamiento del cerebro en tiempo real. Herbert Benson había reclutado a Lazar para que delineara las regiones cerebrales que se activan durante la práctica de las modalidades simples de meditación. En lugar de analizar más monjes u otros profesionales de la meditación que se habían dedicado por entero a la vida contemplativa, Lazar prefirió estudiar los efectos de la meditación sobre los millones de estadounidenses comunes y corrientes que practicaban la meditación solo entre 20 y 60 minutos al día. Ella y Benson reclutaron a 5 voluntarios que venían practicando la meditación HTN Dalini durante al menos 4 años. Este tipo de meditación emplea 2 sonidos distintos para centrar y acallar la mente mientras se observa el movimiento de la respiración. Lazar pidió a los voluntarios que alternaran los intervalos de meditación con los estados de control, durante los cuales tenían que recitar mentalmente una lista de animales.
Durante el experimento, Lazar también monitoreó la actividad biológica de sus sujetos, frecuencia cardíaca, respiración, niveles de saturación del oxígeno, niveles de C02 expirado y EEG. Lazar descubrió que, durante la meditación, los voluntarios presentaban un aumento significativo de las señales enviadas por las estructuras neurales del cerebro implicadas en la atención, la corteza parietal y frontal, o las partes más nuevas del cerebro, donde tiene lugar la cognición superior, y la amígdala y el hipotálamo, las partes del viejo cerebro que gobiernan la excitación y el control autónomo. Este hallazgo también contradijo la opinión generalizada de que la meditación es siempre un estado de quietud. Sus resultados proporcionaban más pruebas de que durante ciertos tipos de meditación el cerebro está absorto en un estado de atención embelesada. Lazar también descubrió que el envío de señales en ciertas zonas del cerebro y la actividad neural durante la meditación evolucionan con el tiempo y aumentan con la experiencia meditativa. Los propios voluntarios tenían el experimento de la intención 110. Impresión de que sus estados mentales seguían cambiando durante cada sesión de meditación y a medida que adquirían más experiencia. 29. Estos resultados sugerían que un estado de gran concentración podría con el tiempo agrandar ciertas partes del cerebro. Para comprobarlo, Lazar reunió a 20 experimentados practicantes de la meditación atenta de la tradición budista, 5 de los cuales eran profesores de meditación, con una media de 9 años de experiencia meditativa. 15 personas que no practicaban la meditación actuaron como controles. Los participantes meditaron por turno dentro de una unidad de resonancia magnética mientras Lazar tomaba imágenes detalladas de sus estructuras neurales. Lazar descubrió que las zonas del cerebro asociadas a la atención, a la conciencia de las sensaciones, de los estímulos sensoriales y del procesamiento sensorial eran más gruesas en los meditadores que en las personas del grupo de control. Los efectos de la meditación eran definitivamente dosis dependientes. Los aumentos en el grosor de la corteza cerebral eran proporcionales a la cantidad total de tiempo que el participante había dedicado a la meditación. Las investigaciones de Lazar proporcionaron algunas de las primeras pruebas de que la meditación produce alteraciones permanentes en la estructura cerebral. Hasta entonces este tipo de aumento en el volumen cortical había sido asociado únicamente a ciertas prácticas mecánicas repetitivas que requerían un alto grado de atención, como tocar un instrumento o el malabarismo. Esta era una de las primeras pruebas de que tener ciertos pensamientos ejercita la zona del cerebro donde reside la atención y la hace crecer. Como es lógico, el grosor cortical de estas zonas era más pronunciado en los participantes más experimentados. Generalmente, el grosor cortical se deteriora debido al envejecimiento. La meditación asidua parece reducir o revertir este proceso. Además de acelerar el procesamiento cognitivo, parece que la meditación también integra los procesos emocionales y cognitivos. En su examen de la resonancia magnética funcional, Lazar halló indicios de activación del cerebro límbico, la parte supuestamente instintiva del cerebro relacionada con las emociones primitivas. La meditación parece afectar no solo a la parte superior analítica y racional, sino también a la parte inferior inconsciente e intuitiva. Lazar había descubierto una mayor activación de la zona del cerebro responsable de lo que generalmente es conocido como corazonada. Esta era la prueba física de que la meditación aumenta no solo nuestra capacidad para recibir información intuitiva, sino también nuestra conciencia de ella. Davidson mostró que se habían producido aumentos en la zona altruista del cerebro, la parte que quiere ayudar, de los monjes que estaban intentando ayudar a la humanidad por medio de sus meditaciones sobre la compasión. El experimento de la intención 111. Habían hecho crecer la parte yo puedo ayudarte de sus cerebros. Los meditadores de Sara, sin embargo, estaban trabajando la atención consciente, un estado de máxima atención, y la que creció fue la parte del cerebro encargada de la atención. Los poderes de observación del cerebro habían aumentado, dejando entrar más información,
incluso aquella que es recibida intuitivamente. Algunas personas nacen con unas antenas más grandes de lo normal y también una mejor recepción. Este parece ser el caso del medium Ingo Swann. Los poderes paranormales de Swann incluían la visión remota, la capacidad de percibir objetos o acontecimientos que están fuera del alcance de la visión normal. Había ayudado a desarrollar un programa de visión remota que fue usado por el gobierno de los Estados Unidos y era considerado uno de los mejores especialistas del mundo en la práctica de esta visión. Swann había permitido que el peculiar funcionamiento de su mente fuese analizado por el Dr. Michael Persinger, profesor de psicología en la Universidad Laurentian de Canadá. Swann fue conectado a un electroencefalógrafo EEG, y se le pidió que usara sus habilidades para identificar algunos artículos situados en una habitación distante. En el mismo momento en que pudo ver los artículos mediante la visión remota, su cerebro presentó ráfagas de actividad rápida que alcanzaron niveles entre el beta alto y el gamma, similares a los registrados por los monjes tibetanos de Benson. Estas ráfagas de actividad se producían principalmente en la región occipital derecha, la zona del cerebro relacionada con la visión. De acuerdo con los resultados del monitoreo de las ondas cerebrales, Swann había entrado en un estado superconsciente, lo que le permitía recibir informaciones a las que no se puede acceder durante la conciencia normal de vigilia. Cuando se le realizó la resonancia magnética, se comprobó también que poseía un lóbulo parietal, occipital derecho anormalmente grande. Esta es la parte del cerebro asociada a la información sensorial y visual. Persinger había hallado una aberración neural similar en otro medium de talento llamado Sean Arribans. 30 cuando fue monitoreado con un EEG y una tomografía computarizada por emisión de fotón único SPST, en sus siglas en inglés durante sus actividades paranormales, Arribans presentó un aumento de la actividad del lóbulo parietal derecho. Tanto él como Swann habían sido agraciados con una capacidad superior a la normal para ver más allá de los límites del tiempo, de la distancia y de los 5 sentidos. La ciencia había demostrado que con ciertos pensamientos podemos alterar y agrandar determinadas partes de nuestro cerebro para convertirnos en un receptor más poderoso y sensible. Pero podríamos también convertirnos en mejores transmisores. Para descubrir algunas de las cualidades que mejoran la transmisión, tendría que estudiar a los maestros de la intención con el experimento de la intención 112. Talento especial en este sentido. El mejor lugar para buscar parecía estar entre los curanderos más dotados. El especialista en cáncer y psicólogo Dr. Lawrence Lesan, que ha estudiado a varios curanderos exitosos, descubrió que estos tienen en común dos importantes prácticas, además de acceder a un estado alterado de conciencia. Visualizan que están unidos a la persona que deben curar e imaginan que ambos se hallan unidos por algo que ellos describen como el absoluto. 31 Los curanderos de Cooperstein también afirmaban haber desactivado el ego y eliminado su sentido de identidad y de separación. Tenían la sensación de estar asumiendo el cuerpo y el punto de vista de la persona que tenían que curar. Un curandero incluso sentía cómo cambiaba su propio cuerpo, con distintos patrones y distribuciones de energía. Aunque los curanderos no asumían la enfermedad o el dolor, lo sentían cuando visualizaban su unidad con la persona enferma. En este momento de unión, su percepción se alteraba significativamente y sus capacidades motoras disminuían. Tenían una percepción expandida del presente y perdían la conciencia del paso del tiempo. Perdían también la conciencia de los límites de sus propios cuerpos, y tenían una experiencia alterada de su imagen corporal. Se sentían más altos y ligeros como si estuvieran fuera del cuerpo físico, sumergidos en un sentimiento de amor incondicional. Comenzaban a verse a sí mismos, según comentó un curandero, como una especie de núcleo que permanece. Soy consciente del proceso como algo que está más allá de mí. Mi intención está obviamente con la persona. Mi control consciente ha sido abolido, como si estuviera de pie, observando.
Entonces otra cosa toma el control. No creo haber perdido nunca conciencia del hecho de estar sentado aquí. 32 otros curanderos experimentaban una pérdida más profunda de identidad. Para llevar a cabo su trabajo, tenían que formar una unidad con la persona a la que intentaban curar, convertirse en ese individuo con toda su historia física y emocional. Su propia identidad personal y su memoria se desvanecían y entraban en un espacio de conciencia compartida, donde una entidad impersonal realizaba la curación. Algunos de los curanderos experimentaban una identificación mística con espíritus guardianes o guías, y el alter ego espiritual tomaba el control. Según Krippner, ciertas personalidades son más susceptibles de fusionar su identidad que otras. Aquellas que, de acuerdo con un test psicológico, poseen fronteras delgadas. Según el cuestionario Hartman sobre fronteras, desarrollado por el psiquiatra de la Universidad de Tufts Ernest Hartman para medir las defensas psicológicas de una persona, la gente con fronteras gruesas es bien organizada, responsable y, como decía el propio Hartman, está bien defendida, con un firme sendo de identidad que forma una barrera a el experimento de la intención 113. Alrededor. La gente con fronteras delgadas tende a ser abierta, confiada y desprotegida. 33 sensibles, vulnerables y creativas. Estas personas suelen involucrarse rápidamente en las relaciones sentimentales, experimentar estados alterados de conciencia y pasar con facilidad de la fantasía a la realidad. A veces, no saben en qué estado se encuentran. 34 no reprimen los pensamientos desagradables ni separan los sentimientos de los pensamientos. Suelen sentirse más cómodas que la gente de fronteras gruesas con el uso de la intención para controlar o cambiar las cosas que las rodean. En un estudio realizado por Marilyn Schlimm con músicos y artistas, los individuos creativos con fronteras delgadas también obtuvieron mejores resultados en la influencia remota. 35 Krippner comprobó la relación entre las fronteras delgadas y la intención en un grupo de estudiantes de la Escuela de Iluminación Ramtha, en Yelm, Washington. Muchas de las técnicas enseñadas en la escuela, por ejemplo, la práctica de centrarse en el objetivo deseado y excluir todos los estímulos externos, y colocar a los estudiantes con los ojos vendados en un laberinto para que intenten encontrar la salida, habían sido diseñadas para ayudar a los estudiantes a ir más allá de sus límites habituales. La escuela alentaba a sus alumnos a usar la imaginación fantasiosa, alegando que esto activaba zonas no utilizadas del cerebro. 36 Krippner y varios colegas realizaron tests psicológicos a 6 estudiantes que alegaban haber desarrollado una gran habilidad en la manifestación de la intención. Lam Wickramasekera, un psicólogo que participó en algunas de estas investigaciones, había desarrollado una serie de tests psicológicos basados en su modelo de alto riesgo de percepción de la amenaza. 37 Wickramasekera alegaba que los tests identificaban a la gente con más probabilidades de tener una experiencia paranormal o más susceptible a la hipnosis. Aunque el test fue originalmente desarrollado para detectar a la gente con alto riesgo de sufrir problemas psicológicos durante épocas de grandes cambios vitales, Krippner creía que el modelo de Wickramasekera también podía ser usado para evaluar a los médiums y a los curanderos. Krippner y sus colegas creyeron que podían usar el test para identificar a las personas cuyo sentido inflexible de la realidad les impedía percibir o reconocer la información intuitiva. El modelo de Wickramasekera predecía que los individuos estarían en mejores condiciones para realizar una curación en el caso de que pudieran bloquear la sensación de amenaza cuando dejasen de aferrarse a su identidad separada. De acuerdo con sus puntuaciones, los estudiantes de Ramtha tenían unas fronteras extraordinariamente delgadas. La puntuación media de Hartman, obtenida a partir de los tests de 866 individuos, era 273. La puntuación de los estudiantes de Ramtha fue 343. Los únicos otros grupos encontrados por Hartman con fronteras tan delgadas fueron los estudiantes de música y la gente que tenía pesadillas frecuentes.
Los estudiantes de Ramtha también el experimento de la intención 114, mostraron un alto grado de lo que los psicólogos llaman un tipo de disociación, la capacidad para experimentar fuertes interferencias en su atención, y un alto grado de absorción, una tendencia a perderse en una actividad como la hipnosis y una buena disposición para aceptar otros aspectos de la realidad. 38 En mis propias investigaciones sobre los curanderos, he encontrado dos tipos distintos. Algunos se ven a sí mismos como el agua la fuente de la curación. Otros, como la manguera el canal a través del cual viaja la energía curativa. El primer grupo creía que su poder era un don personal. Sin embargo, el grupo más grande estaba compuesto por los canalizadores, los que actuaban como vehículos de una fuerza mayor que estaba más allá de sí mismos. El proyecto de Elizabeth Targ sobre el SIDA incluía a 40 curanderos de todas las tendencias. 39 Aproximadamente el 15% de ellos eran curanderos cristianos tradicionales que usaban el rosario o la oración. Otros eran miembros de escuelas de curación no tradicionales, como la escuela Barbara Brennan de la luz curativa, o seguidores de Joyce Goodrich o Lawrence Lesson. El trabajo de algunos consistía en modificar complejos campos energéticos mediante cambios de color o de vibraciones, o en modificar el campo de energía del paciente. Más de la mitad de los curanderos se concentraba en regenerar los chakras, o centros de energía del cuerpo, del paciente. Otros trabajaban con tonos, rearmonizando a sus pacientes mediante vibraciones auditivas. Un maestro de Qigong chino les enviaba cada armonizador. Un hombre perteneciente a la tradición indígena norteamericana entró en trance durante una ceremonia tradicional de pipa con cánticos y tambores en el desierto de Cañón Chaco, Nuevo México, y alegó haber entrado en contacto con espíritus en nombre de los pacientes. Una gran parte de las imágenes usadas por los curanderos para describir lo que hacían estaban relacionadas con la relajación, la liberación, o la apertura al espíritu, a la luz o al amor. Para algunos curanderos, el espíritu era Jesús. Para otros, la mujer de las estrellas, una imagen curativa de los indios norteamericanos. Targ había entrevistado a los curanderos sobre su trabajo, y tuve la oportunidad de hablar con ella antes de su muerte sobre los puntos en común que había descubierto entre los distintos enfoques. 40 Halló que una actitud de compasión o bondad era esencial para poder enviar una intención curativa. Pero sea cual fuere el enfoque utilizado, la mayoría de ellos estaba de acuerdo en una sola cosa: la necesidad de quitarse de en medio. La necesidad de rendirse a una fuerza curativa. Los curanderos habían presentado su intención esencialmente como una petición. Por favor, haz que esta persona se cure, y luego se habían quitado de en medio. Cuando Targ examinó a los pacientes que más habían mejorado, comprobó que los curanderos que más éxito habían tenido fueron los canalizadores. Los que se habían apartado para dejar paso a el experimento de la intención 115. Fuerza mayor. Ninguno de los curanderos exitosos creía ser el poseedor del poder curativo. 41 El psiquiatra Daniel Benor, que ha reunido y clasificado prácticamente todos los estudios sobre la curación en sus 4 volúmenes sobre el tema 42, así como en su sitio web, 43, ha examinado las afirmaciones y los escritos de los curanderos más famosos para descubrir su forma de trabajar. Uno de los curanderos más estudiados y extraordinarios, Harry Edwards, escribió que el trabajo de un curandero consistía en poner su voluntad y su petición de curación en manos de un poder superior. Este cambio puede ser descrito inadecuadamente como un estado de aturdimiento, como si las persianas se hubiesen cerrado en torno a la mente habitualmente alerta del curandero. Se experimenta la presencia de una nueva personalidad, con un carácter totalmente distinto, que le infunde una sensación de poder y confianza. Mientras realiza la curación, el curandero puede estar solo vagamente consciente de los movimientos, conversaciones, etc., que tienen lugar a su alrededor. Si alguien le hace una pregunta sobre la condición del paciente, comprobará que puede responder con extraordinaria facilidad y sin el menor esfuerzo mental.
En otras palabras, la sabia personalidad del guía le proporciona la respuesta. Así es como el curandero entra en sintonía. Es la subordinación de su ser físico a la parte espiritual de sí mismo, con esta convirtiéndose transitoriamente en el yo superior bajo el control del director. Para Edwards, lo más importante era apartarse, abandonar el ego personal, hacer un esfuerzo consciente por quitarse de en medio. Los curanderos de Cooperstein describieron su experiencia como una sensación de entrega total a un ser superior o incluso al propio proceso de la curación. Todos creían formar parte de un todo mayor. Para acceder a la entidad cósmica y no local de la verdadera conciencia, tenían que trascender los estrechos límites del yo y de la identidad personal, y fusionarse con la entidad superior. Con esta expansión de la conciencia, los curanderos sentían que entraban en comunicación directa con este gran campo de información que les proporcionaba chispazos de información, símbolos e imágenes. Las palabras aparecían de la nada y les daban un diagnóstico. Algo que estaba más allá de su pensamiento consciente se encargaba de llevar a cabo la curación. Aunque el camino que lleva a la curación implicaba un pensamiento conscientemente dirigido, no sucede así con la curación propiamente dicha. Por ejemplo, en un tratamiento de 2 minutos, puede haber 1 minuto y medio de pensamiento racional y luego unos 5 segundos de algo irracional, un espacio que puede constituir la clave de toda la experiencia. 4. El aspecto más importante del proceso curativo era sin duda la entrega del curandero, el experimento de la intención 116. Disposición a abandonar el control cognitivo del proceso y a convertirse en pura energía. Pero era esta capacidad para quitarse de en medio importante en todos los tipos de intención. Encontré una interesante respuesta a esta pregunta en un estudio sobre personas con daño cerebral. Investigadores del Programa de Neurología del Comportamiento y del Instituto de Investigaciones Rodman, de la Universidad de Toronto, intentaron repetir el trabajo del laboratorio Pear de Princeton usando generadores de sucesos aleatorios, pero con una importante diferencia. Los participantes eran pacientes con daño en el lóbulo frontal. Aquellos con daño en el lóbulo frontal derecho, que probablemente afectaba a su capacidad para concentrarse y mantener la atención, no tuvieron ningún efecto sobre las máquinas. El único en tener un efecto superior al normal fue un voluntario que había sufrido daños en el lóbulo frontal izquierdo pero cuyo lóbulo frontal derecho estaba intacto. Los investigadores especularon que la minusvalía del voluntario podría haberle producido una conciencia reducida de sí mismo, pero con un estado normal de atención. Llegar a un estado de autoconciencia reducida, difícil de alcanzar para las personas normales, puede producir unos mayores efectos de la intención sobre las máquinas. Scribner sospecha que durante algunos estados alterados de conciencia, el cuerpo desactiva de forma natural algunas conexiones neurales, incluida una zona cerca de la parte posterior del cerebro que calcula constantemente la orientación en el espacio, la conciencia de dónde termina el cuerpo y dónde comienza el mundo exterior. Durante una experiencia transpersonal o trascendente, cuando esta región está inactiva, la frontera entre el yo y el otro se difumina. Ya no sabes dónde empiezas tú y dónde la otra persona. Eugene Daquili, de la Universidad de Pensilvania, y Andrew Newberg, médico del programa de medicina nuclear del hospital de la universidad, comprobaron esto en un estudio realizado con monjes tibetanos. Los momentos de experiencia meditativa mostraban una mayor actividad en los lóbulos frontales del cerebro y una menor actividad en los lóbulos parietales. 47. La meditación y otros estados alterados de conciencia también pueden afectar a los lóbulos temporales, los cuales albergan la amígdala, un conjunto de células responsable de nuestro sentido de identidad y de nuestra respuesta emocional ante el mundo. Si nos gusta o no lo que percibimos. La estimulación de los lóbulos temporales o un trastorno en ellos puede crear familiaridad o extrañeza, rasgos característicos de una experiencia trascendente. La intensa concentración intencional en otro ser parece desactivar la amígdala y eliminar el sentido neural de identidad.
Davidson, Krippner y Lazar demostraron que podemos remodelar determinadas partes de nuestro cerebro, dependiendo de los distintos tipos de concentración que usemos y los diferentes pensamientos. Comprendí que el experimento de la intención 117, intensa concentración de ciertos tipos de meditación puede ser un portal hacia el hiperespacio y la superconciencia, que transporta al meditador a otra dimensión de la realidad. También puede ser una práctica más energizante que relajante, que puede ayudarnos a reconfigurar nuestros cerebros con objeto de mejorar nuestra recepción y transmisión de la intención. Yo había supuesto que la intención era como un gran esfuerzo o empujón mental, mediante el cual proyectas tus pensamientos hacia otra persona para asegurarte de que tus deseos se conviertan en realidad. Pero los curanderos describían un proceso muy distinto. La intención requiere una concentración inicial, pero luego hace falta una especie de entrega, un momento en que uno deja de aferrarse al yo y se desentiende del resultado deseado. El experimento de la intención 118. Capítulo 6. La actitud adecuada. Kitch Krukov regresó de su viaje a la India en 1994 con casi todas sus ideas sobre la práctica de la medicina patas arriba. Krukov, cardiólogo del Centro Médico de la Universidad Duke, y su enfermera, Susan Crater, habían sido invitados a inspeccionar el Instituto Sri Sathya Sai de Medicina Superior, un hospital en Puttaparthi, al final de su primer año de funcionamiento. Se trataba del proyecto favorito del gurú indio Sri Sathya Sai Baba, que quería poner a disposición de los pobres y necesitados los servicios de un hospital occidental moderno, de forma completamente gratuita. Krukov había sido contratado en calidad de especialista en cardiología, para asesorar al hospital sobre el equipo tecnológico necesario para crear un centro con tecnología punta que pudiese realizar cateterismos cardíacos. Krukov y Crater se quedaron asombrados con lo que vieron. La abrumadora dimensión espiritual del centro, incluso la especial cualidad de la luz y del sonido había eclipsado a sus grandes logros tecnológicos. La espiritualidad estaba presente en el propio diseño del edificio, hasta en las imágenes hindúes que habían sido escogidas cuidadosamente para decorar las paredes. Situado a 8 kilómetros del ashram de Sai Baba, el edificio se parecía a un Taj Mahal alargado. Las salas del hospital tenían forma curva, simulando un abrazo de bienvenida a todos los que se acercaban a sus puertas, y la rotonda de la entrada representaba un corazón cuyo ápex apuntaba hacia el cielo. Durante su visita, a Krukov y a Crater les llamó la atención el efecto que esto tenía sobre el paciente. Muchos de ellos indios provenientes de áreas remotas que nunca antes habían visto agua corriente, a pesar de que se les había diagnosticado una enfermedad mortal y de tener que enfrentarse a un imponente laboratorio de cateterismo del siglo XXI, ninguno de ellos parecía tener el menor miedo. Esta absoluta ausencia de miedo contrastaba enormemente con el terror y la desesperación que sentían los pacientes cardíacos que Krukov veía regularmente en su país. Krukov tenía muchas ganas de introducir alguna de estas prácticas en los hospitales de los Estados Unidos, pero para convencer a cualquiera de sus colegas de cardiología iba a tener que probar los beneficios de la espiritualidad en la práctica de la cirugía del corazón con datos objetivos que mostrasen un efecto fisiológico mensurable. Tendría que demostrar que aspectos intangibles el experimento de la intención 119. Como la intención, las creencias espirituales o incluso un entorno espiritual y edificante podían afectar a la salud del paciente. Durante el vuelo de vuelta de 18 horas de duración, Krukov y Crater comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo llevar a cabo un estudio. La única forma de hacerlo, comprendieron finalmente, consistía en poner a prueba la oración, mediante el mayor experimento de este tipo jamás realizado. A su regreso, Krukov comenzó a investigar la literatura científica en busca de cualquier dato que revelara los efectos positivos de la oración. 14 experimentos bien realizados sobre ella habían mostrado un efecto positivo. En el más famoso de ellos, publicado por Randolph Baird en 1988,
Un grupo de cristianos renacidos había rezado por los pacientes de la unidad de cuidados coronarios. Los pacientes por quienes se había rezado tuvieron significativamente menos síntomas, y necesitaron menos medicamentos e intervenciones médicas. 2. Un estudio del Mid-America Heart Institute, publicado en la época en que Targ sacó a la luz su estudio sobre el SIDA y que vino a confirmar sus resultados, mostró que los cristianos de todas las denominaciones reclutados para rezar por pacientes cardíacos hospitalizados reducían los síntomas en un 10%, con un menor número de recaídas. 3. La oración es considerada una especie de superintención, un esfuerzo conjunto. Tú pones la intención, y Dios la lleva a cabo. En algunos sectores, la intención es considerada sinónimo de la oración, y la oración sinónimo de curación. Cuando envías una intención, Dios la materializa. De hecho, muchos investigadores de la conciencia consideran que estos primeros estudios sobre la oración son experimentos sobre la intención. Los pequeños estudios que han utilizado a grupos de cristianos para enviar oraciones peticionarias a pacientes cardíacos son a menudo definidos como experimentos de intención colectiva, un intento realizado por un grupo de gente para influir sobre una misma cuestión al mismo tiempo. Por muy prometedores que hayan sido estos primeros estudios, Krukov se dio cuenta de que hacía falta un experimento de gran tamaño con un protocolo riguroso, y puso en marcha su propio estudio piloto a pequeña escala. Reunió a 150 pacientes cardíacos del cercano Centro Médico de Veteranos de Durham, que tenían programada una angioplastia y stents. Además de la oración, Krukov quería ver si las terapias noéticas, que implican algún tipo de influencia remota o de influencia mente-cuerpo, podían afectar a los pacientes, a los cuales dividió en 5 grupos. Además del tratamiento médico normal, 4 de los 5 grupos recibirían uno de los tratamientos noéticos: relajación del estrés, toque curativo, visualización guiada u oración peticionaria. El quinto grupo no recibiría más que el tratamiento médico normal. Las ondas cerebrales, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea de cada paciente serían el experimento de la intención 120, monitorizadas continuamente para medir, momento a momento, el efecto de estas influencias curativas intangibles. Krukov decidió elevar al máximo el volumen de la oración. Para contar con la colaboración de grupos de oración, su enfermera, Susan Crater, puso en marcha una campaña mundial de peticiones. Escribió a monasterios budistas en Francia y Nepal, y a virtualjerusalem.com, que se encargaba de colocar las plegarias en el muro de las lamentaciones de la ciudad. Telefoneó a monjas carmelitas de Baltimore para pedirles oraciones durante las vísperas. Para cuando terminó su campaña, había reclutado a grupos de 7 denominaciones: fundamentalistas, moravios, judíos, budistas, católicos, bautistas y miembros de la Iglesia Unitaria. A cada grupo de oración se asignó un grupo de pacientes, los cuales fueron identificados solo por su nombre, edad y tipo de enfermedad. Aunque Crater y Krukov dejaron el diseño de las oraciones individuales en manos de los propios grupos, estipularon que se debía usar el nombre de los pacientes por los que se rezaba y que las oraciones tenían que hacer alusión a su curación y recuperación. Se trataría de un experimento a doble ciego, de modo que ni los pacientes ni el personal sabrían por quién se iba a rezar. Las otras terapias mente-cuerpo serían administradas 1 hora después de que los pacientes se hubiesen sometido a la angioplastia. Los resultados fueron impresionantes. Los pacientes en todos los grupos de tratamiento noético experimentaron una mejoría de salud de entre el 30 y el 50% durante su estancia en el hospital, con menos complicaciones y una menor incidencia de estrechamiento de las arterias en comparación con el grupo de control. También experimentaron una reducción de entre el 25 y el 30% en los desenlaces adversos: muerte, ataque al corazón, fallo cardíaco, empeoramiento del estado de las arterias o la necesidad de repetir la angioplastia. Sin embargo, entre todas las terapias alternativas empleadas, la oración fue la que tuvo el mayor efecto.
El estudio era demasiado exiguo para sacar alguna conclusión definitiva. Después de todo, solo había 30 personas en el grupo de oración. No obstante, los resultados de Krukov parecían muy prometedores. Krukov y Crater, que habían bautizado el estudio con el nombre mantra, siglas en inglés de Monitor and Analysis Circunflejo Situation of Noetic TR Uning, lo publicaron y presentaron sus resultados ante la Asociación Americana del Corazón. 4. Incluso los cardiólogos más conservadores estaban comenzando a comprender que la curación a distancia podía funcionar después de todo, y que la oración era buena para el corazón. Krukov sabía que para que sus resultados fuesen realmente significativos, el estudio tenía que ser reproducido a una escala mucho mayor. Así pues, creó Mantra 2 y se lanzó a un ambicioso programa de reclutamiento. Al final el experimento de la Intención 121 pudo reunir a 750 pacientes del Centro Médico Duke y de otros 9 hospitales en los Estados Unidos, y a 12 grupos de oración compuestos por individuos pertenecientes a todas las grandes religiones: cristianos de Gran Bretaña, budistas de Nepal, musulmanes de los Estados Unidos, judíos de Israel. Animados por su éxito anterior, Krukov y Duke promocionaron el proyecto diciendo que se trataba del mayor estudio multicéntrico sobre la influencia remota, el test supremo de la oración. En el estudio Mantra 2, Krukov dividió a los pacientes en 4 grupos. Uno recibiría oraciones. Otro, un programa especialmente diseñado que incluía música, visualizaciones y tacto o terapia MIT, siglas en inglés de Music, Imagery and Touch. Música, visualización y tacto. El tercer grupo, MIT y oraciones, y el grupo final, el de control tratamiento médico normal. A los pacientes que iban a recibir la terapia MIT se les enseñaba, justo antes de que se sometieran a la angioplastia, una técnica de respiración relajada mientras visualizaban uno de sus lugares favoritos y escuchaban música relajante. Luego recibirían durante unos 15 minutos un masaje curativo realizado por un especialista. Estos pacientes también podrían llevar puestos los auriculares durante la cirugía. El objetivo del nuevo estudio era comprobar si la oración o las intervenciones noéticas servían para prevenir desenlaces negativos, tales como muerte, nuevos ataques al corazón, necesidad de cirugías adicionales o señales de un brusco aumento de la enzima creatina fosfoquinasa, una indicación de que el corazón ha sido dañado. Esta vez, Krukov también quería investigar efectos a más largo plazo, como los puntos finales secundarios, y comprobar si las intervenciones podían aliviar la angustia emocional, o evitar la muerte o la rehospitalización 6 meses después de que se hubiese dado de alta al paciente. El estudio de Krukov tuvo lugar durante la época en que se produjeron los ataques terroristas del 11 de septiembre. Durante 3 meses, la participación cayó hasta tal punto que se vio obligado a cambiar el diseño del experimento. Desarrolló una estrategia de 2 niveles reclutando a 12 grupos de oración de segundo nivel. Apenas hubiese nuevos pacientes que participarán en el estudio, los grupos del segundo nivel tendrían que rezar por los miembros del jefupo del primer nivel, los cuales ya habían estado rezando por los pacientes desde un comienzo. Con esta estrategia, Krukov esperaba que los pacientes recibieran una mayor dosis de oración y que ésta se aproximara a la cantidad recibida por los pacientes que hubiesen sido reclutados antes. En vista de toda la publicidad recibida, los resultados de Krukov fueron una gran decepción. Cuando se hicieron públicos, no había cómo negarlo. No existía ninguna diferencia en los resultados de los distintos grupos durante su estancia en el hospital. El único beneficio aparente fue una leve reducción de la angustia de los pacientes MIT antes de someterse a la angioplastia. Por lo demás, el experimento de la Intención 122 mantra había sido un fracaso. La oración no parecía producir ninguna mejoría. 6. Entre los efectos a largo plazo, se habían ocasionado algunos efectos terapéuticos en el alivio de la angustia emocional,
la necesidad de hospitalización adicional e incluso las tasas de mortalidad después de 6 meses, pero estos efectos no fueron considerados estadísticamente significativos y no constituían el objetivo principal del estudio. Krukov consiguió arrancar una pequeña victoria de esta enorme derrota y logró que sus resultados fuesen publicados en la prestigiosa revista médica británica The Lancet. De cara al público, declaró estar encantado con los resultados y que estos habían sido malinterpretados. El estudio de Krukov parecía dar la razón a los escépticos sobre la oración como objeto de investigación científica. El mensaje final parecía ser que el hecho de tener a alguien que rece por ti simplemente no funciona. Entretanto, en 1997, la Clínica Mayo había comenzado un estudio de 2 años sobre los pacientes con enfermedades cardiovasculares que habían sido recientemente dados de alta de la unidad de cuidados coronarios. Unos 800 pacientes fueron subdivididos en 2 grupos. Alto riesgo: aquellos que tuviesen uno o más factores de riesgo, como la diabetes, un previo ataque al corazón o una enfermedad vascular preexistente, y bajo riesgo: aquellos que no tuviesen ningún factor de riesgo aparte de sus síntomas presentes. Los 2 grupos fueron nuevamente divididos en 2. Además del tratamiento médico normal, un grupo de cada una de las 2 categorías recibiría las oraciones de 5 personas una vez por semana durante 26 semanas. Los otros 2 grupos simplemente continuarían con su tratamiento médico habitual. Al final del estudio, los investigadores concluyeron que la oración no producía ningún cambio en la mortalidad, los ataques cardíacos futuros, o la necesidad de más intervenciones u hospitalizaciones. Aunque hubo pequeñas diferencias entre los grupos que fueron objeto de oraciones y los que no, sobre todo en el caso de los pacientes de bajo riesgo, los resultados no fueron considerados significativos. 7. Para zanjar definitivamente el asunto, Herbert Benson presentó un plan ambicioso. Benson había conseguido incluir en su práctica tanto la medicina convencional como la alternativa y era respetado por ello. Un diplomático con estatus de estadista entre 2 facciones enfrentadas, además de su título de la Facultad de Medicina de Harvard, había fundado el Instituto Médico Mente-Cuerpo, que se dedicaba al estudio y la práctica de las técnicas de curación mente-cuerpo. Incluso había acuñado un término, la respuesta de relajación, para describir sus efectos. 8. Al asociar su nombre a un estudio sobre la oración, estaba dándole legitimidad ante los sectores conservadores. Para su estudio, Benson reclutó a 5 de los centros médicos más importantes de los estados, el experimento de la intención 123, Unidos, incluida la Clínica Mayo. Su plan era que este estudio sobre la oración, que él había denominado Step Study of Therapeutic Effects of Intercessory Prayer, estudio de los efectos terapéuticos de la oración peticionaria, fuera el más grande y científicamente más riguroso de todos los tiempos. El estudio reclutó a 1.800 pacientes que iban a someterse a un bypass de la arteria coronaria y los dividió en 3 grupos. Los 2 primeros grupos no sabían si iban a rezar por ellos o no. El primero recibió oraciones y el segundo no. El tercer grupo, que sí iba a ser objeto de oraciones, fue informado de este hecho. Benson se decidió por este tipo de diseño para poder aislar 2 efectos potenciales. Si el hecho de que recen por uno funciona, y si el hecho de saberlo tiene algún efecto adicional. De esta forma podría determinar los efectos de las creencias. Para sus grupos de oración, Benson reclutó a un grupo de monjes católicos de St. Paul, Missouri, la comunidad de carmelitas de Worcester, Massachusetts, y Unidad Silenciosa, una congregación de la Iglesia Unitaria de las afueras de Kansas City. 7. Explicó que sus grupos de oración no incluían a ningún miembro del Islam o del judaísmo porque no pudo encontrar a ninguna agrupación no cristiana que estuviese dispuesta a seguir los requisitos del estudio. A los grupos de oración les fueron proporcionados los nombres de los pacientes y las iniciales del apellido. Aunque el diseño de sus plegarias podía ser personal,
tenían que incluir la frase para una exitosa cirugía con una rápida recuperación y sin complicaciones. Los grupos fueron luego seguidos durante 30 días, y todas las complicaciones posoperatorias, problemas graves y fallecimientos fueron debidamente registrados. Los resultados sorprendieron a todo el mundo y dejaron desconcertados a los investigadores, sobre todo a Benson, que había dedicado una buena parte de su carrera a promocionar los efectos beneficiosos de la mente sobre el cuerpo. Los investigadores habían predicho que los mayores beneficios se producirían en el grupo que fue objeto de oraciones y cuyos miembros sabían que se estaba rezando por ellos, que los segundos mayores beneficios tendrían lugar en el grupo que fue objeto de oraciones pero cuyos miembros no fueron informados de ello, y que el menor efecto se provocaría en el grupo que no fue objeto de ninguna oración y cuyos miembros no recibieron ninguna información. Sin embargo, los resultados indicaron que ninguna cantidad de oración, en ninguna circunstancia, tuvo el menor efecto en el resultado de la operación. De hecho, los resultados fueron justamente lo contrario de lo esperado por los investigadores. Los pacientes que fueron objeto de oraciones y que sabían que se estaba rezando por ellos salieron peor parados, y además en un grado estadísticamente significativo. El 59% de los miembros de este grupo sufrieron complicaciones posoperatorias comparado con el 52% de los miembros del grupo que no fue objeto de ninguna oración. Los pacientes del grupo que fue el experimento de la intención 124, objeto de oraciones y que no sabían que se estaba rezando por ellos sufrieron incluso un número levemente mayor de ataques al corazón e infartos que los del grupo que no fue objeto de ninguna oración. Entre los pacientes que fueron objeto de oraciones sin ser informados de ello, el 10% tuvo graves complicaciones posoperatorias, comparado con el 13% de los que no fueron objeto de ninguna oración. Benson y sus colegas no sabían cómo interpretar estos resultados. Incluso se preguntaron si los pacientes habrían podido sufrir algún tipo de ansiedad de desempeño debido a la gran presión y a las excesivas expectativas creadas por las oraciones. Muchos comentaristas concluyeron que este estudio probaba no solo que la oración no funciona, sino que además es mala para la salud, o, como mínimo, no puede ser testada científicamente. Krukov, a quien se le pidió que escribiera un comentario sobre el estudio, hizo hincapié en que la oración tenía sin duda un efecto negativo. La gente necesitaba descartar la extendida idea de que el hecho de que recen por nosotros es necesariamente bueno, y estos estudios nos obligaban a pensar que no solo el vudú y los hechizos, sino también las bien intencionadas y sinceras oraciones pueden perjudicar o matar involuntariamente a pacientes vulnerables en determinadas circunstancias. 11. El American Heart Journal publicó el estudio en Internet, y sus autores realizaron conferencias de prensa. Benson advirtió a los medios de comunicación que STEP no era la última palabra en lo que respecta a la oración, a pesar de que sí suscitaba dudas sobre si los pacientes debían ser informados de que se está rezando por ellos. El hecho de que el paciente sea consciente de que se está rezando por él fue considerado el asunto más importante sobre la oración para futuros estudios, pero otros no estaban tan seguros de si la oración podría o debería continuar siendo objeto de estudio. La Fundación John Templeton se había gastado $2.4 millones en el estudio, y con resultados negativos como estos era probable que ya no encontrase ninguna otra fuente de financiación. Los resultados de STEP parecían menoscabar mis propios planes para realizar un gran experimento sobre la intención, pero cuando me puse a analizar el estudio STEP, se me ocurrió que tal vez la causa de los resultados negativos tuviese que ver con el propio diseño del estudio. Aunque este intentaba ser riguroso, en muchas ocasiones violaba las reglas más básicas de la investigación científica. Por ejemplo, todos los estudios fallidos no formularon claramente el contenido de la intención curativa, y dejaron que cada individuo eligiera el contenido de la oración. Aunque Benson pidió que se incluyera la frase para una exitosa cirugía con una rápida recuperación y sin complicaciones,
no vio la necesidad del experimento de la intención 125, de ser más específico. Los experimentos sobre la intención más exitosos incorporan un objetivo altamente concreto en la intención. En el estudio de TARC, los curanderos recibieron información sobre el recuento de células T del sistema inmunológico de los pacientes con SIDA y enviaron energía curativa para mejorar específicamente estos recuentos. Los grupos de oración deberían haber rezado con un objetivo determinado en mente en lugar de pedir algo tan general e impreciso como la mejoría del paciente. Ninguno de los estudios controló rigurosamente la cantidad de gente que participó en los grupos de oración ni tampoco la frecuencia y duración de las plegarias. Tal vez, como estaban usando grupos de oración muy diversos, las oraciones no eran equivalentes. En el estudio de Benson, se permitió que los grupos rezaran una cantidad de tiempo que podía variar entre 30 segundos y varias horas 4 veces por semana. Sus investigadores nunca tuvieron constancia de la cantidad de tiempo dedicada a la oración. En el estudio de TARC, aunque se usaron varios curanderos, la rotación de los pacientes permitió que cada uno de ellos recibiera un solo mensaje curativo cada vez, como dijo Bob Barr Th., director de la Oficina de Investigaciones sobre la Oración. ¿Cómo se puede determinar una dosis de algo tan intrínseco como la oración? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la oración de 5 minutos de un budista y la de 1 hora o más de 10 monjas católicas? ¿Qué es más eficaz, rezar una vez al día o 20 veces al día? Al comentar los resultados de Krukov, la revista médica The Lancet también expresó sus reservas sobre el diseño del estudio. ¿Podría un enfoque denominacional más restringido haber influido sobre el resultado? El intento de Benson por estandarizar los métodos de oración usados en su estudio interfirió con los métodos usados habitualmente por los grupos de oración en sus oraciones peticionarias. En circunstancias normales, cuando un grupo de oración reza por alguien, suele pedir detalles específicos sobre el paciente, incluido el nombre completo, la edad, el estado de salud e informes periódicos sobre la mejoría del paciente. A menudo el grupo de oración se reúne con el paciente y su familia. Gracias a todas estas informaciones, puede personalizar las oraciones. El diseño del experimento de Benson solo permitía que los grupos de oración fuesen informados del nombre y de la inicial del apellido de la persona por la cual tenían que rezar. Esta limitada información impedía que los grupos de oración pudiesen establecer una conexión real con la gente por la que tenían que rezar. Una de las condiciones que Schlimm y Radin consideraban importantes para que la influencia remota fuese efectiva. Varios de los grupos que participaron en el experimento de Benson estuvieron en desacuerdo con su diseño. Como escribió un comentarista, es como llamar por teléfono aún el experimento de la intención 126, amigo, y esperar que atenda la llamada cuando solo has marcado los 3 primeros dígitos del número telefónico. 13. Al igual que STEP, los experimentos de Krukov tampoco revelaron ninguna información sobre los pacientes que pudiese ayudar a establecer una conexión. En las investigaciones de TARC, los curanderos recibieron una fotografía y un nombre completo, así como informaciones sobre el estado de salud del paciente. Ninguno de los estudios examinó la diferencia entre rezar por un paciente cuyos detalles personales eran conocidos y rezar por una persona de la que solo se conoce su nombre y la inicial de su apellido. La selección de los grupos de oración fue igualmente poco científica. Ninguno de los principales estudios sobre la oración usó algún tipo de criterio para seleccionar a los participantes en los grupos de oración ni tampoco intentó llevar un registro del tamaño de los grupos o del nivel de experiencia respecto a la oración. TARC había seleccionado únicamente a curanderos con mucha experiencia y que tuviesen un largo historial de curaciones exitosas. Aunque el experimento del amor de Schlimm empleó a amateurs en el envío de la intención, se proporcionó un adiestramiento para garantizar un enfoque homogéneo. Otro problema era la falta de un genuino grupo de control en todos los estudios. Para que un estudio sea realmente científico,
debe ser aleatorizado y debe seleccionar al azar a los participantes del grupo que recibe tratamiento para luego comparar los resultados con los de un grupo que no ha recibido ningún tratamiento. Sin embargo, en cualquier crisis de salud, los miembros de la familia suelen recurrir a la oración. Había grandes probabilidades de que, en los principales estudios sobre la oración, la gente por la que nadie rezaba fuese objeto de las oraciones de sus seres queridos. En Mantra 2, el 89% de los pacientes pertenecientes tanto a los grupos que recibían tratamiento como a los grupos de control admitieron que alguien de su familia estaba rezando por ellos. Estos pacientes vivían en una zona muy religiosa de los Estados Unidos, conocida como el cinturón bíblico. La falta de un grupo de control puro acaba enturbiando los resultados. Este problema surgió en los primeros estudios que investigaban el potencial de la terapia de sustitución hormonal TSH para producir cáncer. Los resultados de muchos de estos estudios estaban distorsionados porque es prácticamente imposible reclutar a mujeres que no hayan tomado algún tipo de hormonas exógenas, píldoras anticonceptivas, píldora del día después o TSH, en algún momento de su vida. Por lo tanto, ninguno de estos estudios tenía un adecuado grupo de control con el que comparar los resultados. Un grupo formado por personas que nunca hubiesen consumido estas sustancias. Se acaba comparando a mujeres que toman hormonas en la actualidad con mujeres que las han tomado en el pasado. Ambas situaciones conllevan un riesgo de cáncer. La misma distorsión se produce en el caso de los estudios sobre la oración. C. El experimento de la intención 127. Compara a gente que es objeto de oraciones en los grupos de tratamiento con pacientes cuyos familiares rezan por ellos. Los extensos estudios sobre la oración tenían otros defectos básicos. En los de Benson y Krukov, la gente que rezaba no conocía a los pacientes y por lo tanto no tenía una motivación por curar tan grande como la de los emisores en el experimento del amor. En el estudio de Benson, según señaló Krukov en su comentario sobre STEP, debería haber habido un verdadero grupo placebo, que no hubiese tenido ninguna expectativa acerca de las posibilidades de la oración, y también se debería haber realizado una comparación entre este grupo y un supergrupo, cuyos miembros incluyeran a todos los que fueron expuestos a la oración. Ningún análisis comparaba el efecto de ser objeto de oraciones con lo que opinaba el paciente sobre el grupo que le había sido asignado, lo cual habría arrojado luz acerca del posible papel de un efecto placebo. Los investigadores tampoco habían tomado en cuenta cualquier posible estrés del paciente por haber tenido que esconder su tarea del personal del hospital. 14. El experimento de Krukov violaba las reglas básicas del diseño científico, en gran parte debido a acontecimientos que estaban más allá de su control. Cuando reconstituyó su experimento después de los atentados del 11 de septiembre, algunos de los pacientes recibieron oraciones de variados grupos de oración, y los otros, que fueron reclutados después de los atentados, recibieron el tipo de oración de 2 niveles, en el que también se rezaba por las personas que rezaban. A diferencia de los experimentos científicos más básicos, el suyo no ofrecía un tratamiento idéntico a todos los participantes. Incluso Targ había señalado problemas de diseño en el primer gran experimento sobre la oración realizado por Randolph Baird, en el que se pidió a cristianos comunes y corrientes que rezaran por pacientes cardíacos. No había información sobre quién estaba tomando medicamentos para la presión sanguínea, de modo que no quedó claro si fueron los fármacos o la oración los que realizaron la curación. No hubo un control de la actitud mental durante el experimento. Un elevado número de pacientes con una actitud mental positiva pudo haber ido a parar a los grupos de tratamiento. A veces, un efecto placebo o una expectativa de curación pueden ser un factor importante para obtener resultados positivos. En un estudio sobre la curación de pacientes con depresión clínica, todos mejoraron, incluso los del grupo de control, que no recibió ninguna curación, en gran parte debido al estímulo psicológico creado por la posibilidad de curación.
13 En el estudio de Benson, la perspectiva de que recen por ti puede haber tenido el efecto contrario. Según Larry Dossey, autor de muchos libros sobre la oración, 16 El estudio STEP ofrecía la oración como una especie de zanahoria, un premio que colgaba frente al rostro de pacientes gravemente enfermos como algo que podían tener o no la suerte de recibir. El experimento de la intención 128. En ninguna parte del mundo la oración es recibida de esta forma, dice Dossey. En la vida real, cuando usamos la oración con nuestros seres queridos, lo hacemos incondicional e inequívocamente. ¿Quién puede saber qué emociones, resentimiento, hostilidad, fueron generadas en estos tres grupos de pacientes debido a la manera en que la oración fue ofrecida? 17 El hecho de que la gente que supo que se estaba rezando por ella no solo no presentara un efecto placebo sino que sufriese más complicaciones posoperatorias que cualquier otro grupo, dice Dossey, sugiere que una dinámica interna muy extraña estaba operando en el estudio de Harvard sobre la oración. 18 El estudio del Mid-America Heart Institute. Ese estudio en el que la oración de cristianos de distintas denominaciones había reducido los síntomas de los pacientes cardíacos en un 10% también fue criticado por ofrecer tantos desenlaces finales que estaba obligado a presentar un resultado positivo. 19 El resultado negativo de estos extensos estudios sobre la oración puede deberse a que rezar por otros no funciona, a que la oración no puede ser objeto de un estudio científico o simplemente a que estos nuevos estudios estaban haciendo las preguntas equivocadas. Después de todo, según Bob Bart Th., de la Oficina de Investigaciones sobre la Oración, creada por la Iglesia Unitaria para estudiar los datos científicos sobre la oración, estos estudios representan solo una pequeña proporción de las investigaciones sobre la oración. 20 de los más de 227 estudios investigados por la oficina, el 75% presenta un impacto positivo. Sin embargo, para estudiar los efectos de la intención a distancia puede ser mejor dejar de lado la oración, que contiene una gran carga emocional. Targ intentó aislar el efecto de la intención curativa, que es algo distinto a la oración. Con la intención, el agente de cambio es humano. Con la oración el agente de cambio es Dios. La simple intención curativa puede ser controlada más fácilmente en un estudio científico asegurándose de que cada miembro del grupo que envíe intención esté transmitiendo el mismo mensaje. En lo que respecta a mi experimento de la intención, una simple intención de cura o mejoría puede evitar todos los problemas asociados con el estudio de la oración. A diferencia de la oración, la curación ha sido probada persuasivamente. Existen muchas pruebas de los efectos positivos de la curación a distancia, tal vez 150 estudios en total. 21 Estos estudios científicos han sido analizados exhaustivamente y se ha evaluado hasta qué punto son significativos sus resultados. En el más cauto de estos análisis, el profesor Edzer Derns, escéptico y meticuloso catedrático de medicina complementaria de la Universidad de Exeter, Reino Unido, concluyó que de 23 estudios, el 57% había presentado un resultado positivo. 22 Entre los más rigurosamente científicos aquellos con ensayos a doble ciego, la media del tamaño de efecto entre los que recibieron tratamiento fue de 0.40. Unas 10 veces más que el tamaño de efecto de el experimento de la intención 129. Aspirina o del propanolol, dos fármacos considerados altamente exitosos en la prevención de los ataques al corazón, ocultas en el fracaso de los grandes estudios sobre la oración se encuentran enseñanzas vitales no solo sobre el diseño de estos experimentos de masa, sino también sobre aquellos elementos que maximizan el poder de la intención. Una intención, para que tenga éxito, puede requerir otros parámetros además de una atención adiestrada, quitarse de en medio y hacerle una simple petición al universo. Como descubrió Gary Schwarm durante sus propias investigaciones sobre la curación, la actitud de los curanderos y de los pacientes puede ser un factor muy importante.
Las investigaciones de Schwarm comenzaron como un simple estudio de la intención curativa de los practicantes de Reiki. Schwarm contaba con la colaboración de su colega Beverly Rubik, fundadora del Centro de Ciencias de Vanguardia de la Universidad de Temple, Filadelfia, una biofísica interesada en las energías sutiles. Como Rubik era una experta en los experimentos con bacterias, decidieron utilizar bacterias E. coli que habían sido muy estresadas. Una forma de estresar a las bacterias es someterlas a un repentino golpe de calor. Schwarm, Rubik y su colega Audrey Brooks controlaron cuidadosamente la cantidad de calor para que fuese suficiente como para estresar a las bacterias sin matar a toda la muestra. Luego, pidieron a 14 practicantes de Reiki que curasen a las supervivientes transmitiendo un típico tratamiento Reiki durante 15 minutos. Cada practicante tenía que curar 3 muestras distintas a lo largo de 3 días. Un dispositivo especial llevaba el recuento de las bacterias que sobrevivían. Inicialmente, Schwarm, Rubik y Brooks se sorprendieron al comprobar que la supervivencia de las bacterias no parecía verse afectada por el tratamiento Reiki. Sin embargo, un análisis más detallado reveló que los practicantes de Reiki parecían tener más éxito unos días que otros. Este hecho desconcertó a los investigadores. Tal vez, pensó Schwarm, el éxito del curandero dependía de algún tipo de conexión con el sujeto. Después de todo, no era fácil sentir algún tipo de conexión emocional con las bacterias E. coli y que generalmente residen pacíficamente en los intestinos pero que pueden causar estragos si emigran fuera del tracto digestivo. Pero ¿qué ocurriría si consiguiese poner a sus practicantes en un estado mental más propicio para la curación? En la siguiente serie de experimentos, Schwarm y sus colegas pidieron a los practicantes de Reiki que se centraran durante 30 minutos en un paciente humano que estaba experimentando mucho dolor, y que luego continuaran con sus muestras de bacterias. Esta vez, la curación tuvo éxito. Los científicos encontraron muchas más bacterias en las muestras que recibieron sanación que en los grupos de control. Los curanderos parecían tener más éxito después de haber calentado sus motores curativos. 21. El experimento de la intención 130. Sin embargo, Schwarm y los otros investigadores continuaron descubriendo casos en que los curanderos tuvieron un efecto negativo sobre las bacterias. Se les ocurrió que el propio bienestar personal del curandero podría afectar a los resultados. Necesitaban un test simple para evaluar el bienestar, para medir algo más que la condición física. Decidieron usar la Arizona Integrative Outcome Scale (AIOS) escala Arizona de resultados integradores, un ingenioso medio visual para evaluar el bienestar espiritual, social, mental, emocional y físico durante las últimas 24 horas. 24. Desarrollada por la psicóloga Iris Bell, una colega de Schwarm de la Universidad de Arizona, AIOS permite evaluar mucho más que los síntomas físicos. Se pide a los sujetos que reflexionen sobre su sensación de bienestar general, tomando en cuenta tu estado físico, mental, emocional, social y espiritual durante las últimas 24 horas, y luego que señalen un punto en una línea horizontal entre lo peor que has estado, en el lado izquierdo, y lo mejor que has estado, en el lado derecho, lo cual reflejará su sensación de bienestar general durante ese período. Varios estudios han demostrado que la escala AIOS es una herramienta útil y precisa para detectar el bienestar emocional y un estado mental positivo. 23. En su siguiente serie de experimentos, Schwarm, Rubik y Brooks pidieron a sus practicantes de Reiki que hiciesen una evaluación de sí mismos en la escala AIOS antes y después de haber realizado el tratamiento. Con estos datos, los científicos descubrieron una tendencia importante. Los días en que los practicantes se sentían bien, tenían un efecto benéfico sobre las bacterias. Los recuentos eran más altos en los grupos de bacterias que recibían el tratamiento que en los grupos de control. Los días en que los practicantes no se sentían tan bien y obtenían una puntuación más baja en el test, el efecto sobre las bacterias era negativo.
Los practicantes que iniciaron su actividad curativa con un nivel bajo de bienestar mataron un mayor número de bacterias que las que murieron naturalmente en los grupos de control. Evidentemente, el estado global de salud del practicante era un factor esencial para su capacidad de curar. Schwarm y sus colegas realizaron luego un experimento usando la escala Ayos con un tipo distinto de curación llamado Yorey. Reclutaron a 236 practicantes y voluntarios, y les pidieron que se evaluasen en la escala Ayos y completaran un cuestionario que habían creado en el que se evaluaba el estado emocional antes y después de haber realizado la curación. Cuando Schwarm y Brooks compararon los tests Ayos de los curanderos y de los pacientes antes y después de la curación, descubrieron otro efecto interesante. Aunque los pacientes se sentían mejor después de haber recibido la curación, lo mismo sucedía con los curanderos después de que hubiesen realizado la curación. Dar era tan bueno como recibir. Otras investigaciones presentaron resultados similares. 26 El acto de curar y tal vez el experimento de la intención 131. Contexto curativo eran curativos en sí mismos. El hecho de curar a alguien también curaba al curandero. Schwarm y sus colaboradores luego realizaron otro estudio sobre la curación a distancia Yorey de los pacientes cardíacos. Un estudio a doble ciego en el que nadie excepto el estadístico sabía quién estaba recibiendo la curación. 28 Los principales resultados medidos fueron los informes clínicos de dolor, ansiedad, depresión y bienestar general. Después de 3 días, se preguntaba a los pacientes si tenían la sensación o la creencia de haber recibido la curación Yorey. Tanto en los grupos de tratamiento como en los de control había ciertos pacientes que creían firmemente haber recibido el tratamiento y otros que tenían la sensación de haber sido excluidos. Cuando Schwarm y Brooks tabularon los resultados, surgió un cuadro fascinante. Los mejores resultados estaban entre los pacientes que habían recibido la curación Yorey y que además creían haberla recibido. Los peores resultados se contaban entre los pacientes que no habían recibido la curación Yorey y estaban convencidos de no haberla recibido. Los otros dos grupos, los que habían recibido la curación Yorey pero no creían que así fuera y los que no la habían recibido a pesar de creer lo contrario, quedaron más o menos en medio. Este resultado parecía contradecir la idea de que un resultado positivo es fundamentalmente un efecto placebo. A los pacientes que creyeron erróneamente haber recibido la curación no les fue tan bien como a los que creyeron acertadamente haberla recibido. Los estudios de Schwarm revelaron algo fundamental sobre la curación. Tanto la energía y la intención de la curación como la propia creencia del paciente de haberla recibido son importantes para propiciar la curación. La creencia en la eficacia de un determinado tratamiento curativo era indudablemente otro factor. En el experimento del amor, Schlim y Stone habían puesto de relieve la importancia de que hubiese una creencia compartida en el éxito de la influencia remota, y los resultados de Schwarm confirmaban este hecho. En los grandes estudios sobre la oración, los emisores y los receptores de esta no compartían las mismas creencias acerca de Dios. La mayoría de los pacientes habían recibido oraciones de varios grupos pertenecientes a distintas religiones y sistemas de creencias. Incluso el estudio cristiano de Benson empleaba distintas sectas cristianas que no compartían las mismas creencias. Puede que algunos grupos no se sintiesen cómodos con el hecho de que hubiese gente rezando por ellos que no compartía sus mismas opiniones sobre lo divino. Como señaló Marilyn Schlim, ninguno de los experimentos clínicos hizo uso de lo que los científicos llaman validez ecológica. Esto quiere decir que no fueron diseñados para reproducir lo que sucede en la vida real. En el estudio de Harvard, por ejemplo, se pidió a los grupos de oración que rezaran de una manera distinta a la normal. Ninguno de los grandes estudios sobre la oración, el experimento de la intención 132, evaluó los efectos del tipo de plegaria que, según los grupos de oración, más probabilidades tenía de funcionar. En estos estudios, dice Dosey, no se está evaluando la oración genuina,
sino una versión distorsionada y diluida. El contenido y el contexto de la oración no fueron tomados en cuenta, como si la oración fuese otro fármaco más. Además, el estudio de Benson formuló su intención en términos negativos, pidiendo que los pacientes no experimentasen ninguna complicación en su recuperación, lo que va en contra de los fundamentos básicos de la oración, según los cuales ésta siempre debe ser formulada en términos positivos. Generalmente, dice Schlimm, la gente tiene una relación emocional con la persona por quien está rezando. La psicóloga e investigadora mente-cuerpo Jean Achterberg, del Instituto de Psicología Transpersonal, en California, realizó un estudio en un hospital de Hawái usando practicantes experimentados de la curación a distancia que seleccionaron como paciente a una persona con la que tenían una conexión especial. Se aisló a los curanderos y sus pacientes fueron colocados en una unidad de resonancia magnética. A intervalos aleatorios de 2 minutos, los curanderos enviaron intenciones curativas a sus pacientes usando sus métodos curativos tradicionales. Achterberg comprobó que, durante los momentos en que se estaba enviando energía curativa, se producía una significativa activación de las mismas zonas del cerebro, principalmente los lóbulos frontales en todos los pacientes. Cuando se probó el mismo sistema con gente desconocida para los curanderos, esta activación cerebral no se ocasionó. Parece ser que la existencia de algún tipo de vínculo emocional o conexión empática es indispensable para el éxito tanto de la oración como de la intención curativa. 31. Los grandes estudios sobre la oración pueden haber fracasado porque los investigadores estaban intentando comprobar la existencia de cierto efecto en los lugares equivocados. Un estudio sobre el SIDA que está a punto de ser publicado cuando escribo estas líneas tampoco consiguió encontrar ningún efecto. Sin embargo, un número altamente significativo de gente en el grupo de tratamiento adivinó correctamente en qué grupo se encontraba, mientras que las personas del grupo de control no lo hicieron. Como concluyó Schlimm, el grupo de tratamiento pareció sentir algo, pero esto no tuvo ninguna correlación con los resultados clínicos que fueron medidos. 32. Puede que simplemente el estudio haya estado haciendo las preguntas equivocadas. Otra variable importante puede ser el tipo de pensamientos experimentados por el receptor durante la curación. Los investigadores han descubierto que los pensamientos negativos pueden tener un poderoso efecto negativo sobre el cuerpo, como si la negatividad fuese contagiosa y estos pensamientos adquiriesen forma física. Por ejemplo, los investigadores del Centro para el Cuidado Avanzado de las Heridas en Reading, Pensilvania, han descubierto el experimento de la intención 133. Que los pacientes con heridas de decatrización lenta a menudo tienen patrones mentales negativos y heridas emocionales o de comportamiento, como culpa, ira o falta de autoestima. 33. El mismo efecto puede producirse con las relaciones negativas. Un estudio reciente con parejas mostró que el estrés de revivir una discusión puede atrasar la cicatrización de las heridas en al menos un día. En un ingenioso estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio, los investigadores reunieron a 42 parejas de casados y le hicieron unas pequeñas heridas con un instrumento cortante a uno de los miembros de cada pareja. Durante las primeras sesiones, los cónyuges mantuvieron una conversación tranquila y librera de conflictos, y se midió cuidadosamente el tiempo de cicatrización de las heridas. Varios meses más tarde, los investigadores volvieron a infligir las mismas heridas, pero esta vez dejaron que los cónyuges discutieran sobre algún tema polémico, como el dinero o la relación con los suegros. Esta vez, las heridas necesitaron un día más para cicatrizar. Y lo que es más, en los casos en que había más hostilidad entre las parejas, cicatrizaron un 40% más lento que entre las parejas más compatibles. El análisis de los fluidos de las heridas reveló distintos niveles de una sustancia química llamada interleuquina 6-6, una citoquina que es una sustancia crucial para el sistema inmunológico.
Entre las parejas con más hostilidad entre sus miembros, los niveles de interleuquina 6 eran inicialmente demasiado bajos y luego demasiado altos inmediatamente después de una discusión, lo que sugiere que su sistema inmunológico había sido sobrecargado. 34 La persona que envía una intención también puede necesitar que le manden buenas intenciones. La interpretación generalizada de los resultados de Krukov había pasado por alto un dato crucial. Los pacientes de los grupos de oración de 2 niveles por quienes se había rezado habían obtenido mejores resultados en los puntos finales secundarios. Sus tasas de mortalidad y de rehospitalización 6 meses después de haber sido dados de alta fueron un 30% más bajas que las de los otros. La tasa de mortalidad más baja fue la de los pacientes que recibieron MIT con oración. Estos resultados fueron considerados únicamente una tendencia sugestiva, pero pueden haber sido lo más importante del estudio. La oración funcionaba si la persona que rezaba también tenía a alguien que rezara por ella. Acento circunflejo. La curación y la intención positiva son simplemente un aspecto del constante flujo bidireccional de información que existe entre los seres vivos. Una creencia compartida en el poder del método de curación y una actitud mental positiva pueden mejorar los resultados de una persona que está recibiendo una intención. Las investigaciones de Frimpoff demuestran que el grado de coherencia de las emisiones de luz de un organismo está relacionado con su estado general de salud. Cuando los curanderos tienen buena salud, una actitud del experimento de la intención 134, mental positiva, y han realizado un calentamiento de sus capacidades curativas, es más probable que su luz brille con más fuerza. El curandero más eficaz de todos puede ser aquel que se ha curado a sí mismo. El experimento de la intención 135.